Una de las personas que más admiro porque tiene una pluma encendida, escribe con palabras de fuego casi. Señores, vamos a recibir a Eduardo El Llano aquí en Tres Tazas una vez más. Hola, hola. Bueno, eso de que tengo una pluma encendida podría ser peor. Bueno, buenas tardes. Hace unos días tuve el privilegio de leer un texto en un concierto de Fran Delgado en el Centro Pablo para la gente de la tropa cósmica que están aquí. Y bueno, fue una experiencia extraordinaria, realmente la pasé muy bien, me sorprendió. Siempre es difícil cuando uno lee un texto que es muy cubano, que las claves son muy relativas a Cuba, uno siempre tiene la duda de si funcionará, se entenderá. Pero bueno, vamos a correr el riesgo. Vamos a correr el riesgo. Este es un cuento... se supone que quien habla, porque es una especie de monólogo, que quien habla es una mujer. Yo no me voy a poner a hablar como una mujer, pero bueno, imagínense que quien habla es una chica que encima está buena. Esto se llama La vacinilla del medio. Una cosa es cierta, por cualquier calle que transites luego de una semana sin pasar por allí, descubrirás restaurantes nuevos. Es impresionante, la ciudad se ha llenado de templos gastronómicos privados que ofrecen comida internacional a algunos, criolla la mayoría, fast food unos cuantos, delicatessen los menos. En todos hay platos interesantes y precios que van de lo razonable a lo feroz. En todos, además, uno pregunta por el baño y le indican un localcito al fondo, mucho más pulcro que los baños de establecimientos del Estado, pero también más pequeño, con un par de capacidades para cada sexo a lo sumo. Si se celebra una fiesta, una recepción, habrá cola a la entrada de las mujeres, puedes ponerle cuño, y que de los varones, según mi hijo, siempre te troca detrás de un viejo parsimonioso que no termina nunca. La ley no escrita parece ser, disfruta comiendo, que ya pasarás trabajo más tarde. Vivo en El Vedado, en esta casa a mitad de cuadra y cerquita del ICRT desde los años 70. En esa época el barrio era tan populoso y con tanto swing como ahora, pero apenas había donde aliviar el cuerpo. Algunos apurados entraban a La Habana libre, pero la mayoría, intimidada por su rigidez, lo evitaba. Los restaurantes eran todos estatales y sin excepción tenían los baños sucios. Y quiero decir sucios de verdad, donde por muy apurada que uno estuviera no se atrevía a depositar su carga. Todavía los hombres, bueno, si la cosa no pasaba de unas apremiantes ganas de mear, podían tomar bastante aire afuera, entrar rápido, hacer lo suyo con esa irritante facilidad que les dio Natura y salir boqueando cuando empezaban a ponerse morados. Pero las mujeres, yo he tenido amigas puercas, marranas cabales, que ni bajo tortura se deberían a sentarse a un inodoro de Copelia o el Cochinito. Una vez, hace tantísimos años, estaba yo cocinando una receta de Nitza Villapol. Arroz con chocolate, no se me olvida. En esos años faltaba de todo y la pobre Nitza, que en su día había preparado platos finísimos, tuvo que apechugar, inventar recetas con nada. En fin, en eso estaba cuando tocaron a la puerta. Con urgencia, como solo toca alguien que se está cagando, o la policía. Bueno, no era la policía, sino Enrique Almirante, el actor. Figúrense, yo me quedé muerta. Almirante, por tu vida, era un tipazo de hombre, uno de mis ídolos. Cada vez que salía en televisión, mis amigas y yo nos babeábamos. Hubo una, Elvirita, que estuvo con él y luego nos contó que fue una de las dos experiencias más impactantes de su vida. La otra fue hacer escala en Shannon, Irlanda, cuando iba a estudiar en la Unión Soviética. Se darán cuenta entonces de cómo me quedé cuando aquel galán, así sudado él, me miró a los ojos y me dijo con esa voz suya aterciopelada, acariciadora: señora, ¿me deja pasar al baño? Yo le dije que no se fijara en el reguero, que me había pillado haciendo limpieza general. Pero esas boberías que una dice. Pero claro que lo dejé pasar, ya les digo. Enrique Almirante en mi casa. Por suerte, mi baño era precioso, con loza negra y azul marino. La grifería antigua, pero estaba como nueva. El inodoro descargaba y por si fuera poco tenía papel sanitario, que desde entonces se perdía cada rato y una tenía que reemplazarlo para el periódico, casi siempre Granma, Rebelde o El Palante.
o los tres para dar opciones. Enrique entró todo un caballero, tal vez un poco más frenético de lo normal, pero claro, lo obligaban las circunstancias. Permaneció cosa de 10 minutos adentro y debo decir en su honor que estaría muy apurado, pero no dejó escapar ni un ruidito. Ustedes saben que a veces se siente como si se rompiera un cartón o se cayera una maceta en el patio. Pero él nada, elegante siempre. Lo escuché lavarse las manos, luego salió, me aceptó un buchito de café, me contó que tenía varias amistades por allí cerca, pero los retortijones lo habían sorprendido delante de mi casa. Y lo entendí perfectamente, en ese momento no hay tiempo para nada. Yo hubiera querido hacer una foto con él, pero en esa época aquello era bastante más complicado. Aunque tenía cámara, me faltaba el rollo. Uno compraba en la tienda los Oruo de 36 fotos y luego esperaba días o semanas para que lo revelaran. En todo caso, antes de irse, Enrique me agradeció el favor mirándome a los ojos, me dio un besito y me contó el final de las aventuras. Después entré al baño. No iba a tener una foto, pero yo necesitaba alguna prueba física de que ese hombre había estado allí. Un par de años antes conviví con un biólogo que dejó en casa, además de unas medias sucias y un libro de Neruda, o sea, que perteneció a Neruda, como lo atestiguaba su firma en la primera página. El libro como tal era un estudio de las ranas chilenas. Algunos recipientes de cristal, como unas peceritas de diferentes tamaños. Lavé bien el que me pareció más apropiado y guardé dentro una porción usada de papel sanitario que recuperé del baño con unas pinzas. Nada, fina que es una. Lo rotulé por fuera con el nombre de Enrique y la fecha y lo guardé junto a mis fotos, mis recuerdos y mi libreta de autógrafo del pre. Luego, cuando me visitaban mis amigas, fanáticas como yo de las celebridades, se las mostraba para hacerlas rabiar. La puta de Georgina dijo una vez que ese era un papel cagado cualquiera, pero allí estaba el virita que confirmó su autenticidad. Tendría que haber visto después a Georgina. Me ofreció 4 latas de carne rusa a cambio del trofeo. Ahora bien, ¿a quién te dice a ti que un par de meses más tarde volvieron a tocar y esta vez era Alfredito Rodríguez con diarrea? El drama venía a ser el mismo. Corrió tratando de llegar a terreno familiar, a un predio conocido, pero no le dio tiempo. Eso sí, lo bonito fue que llamó específicamente a mi puerta porque Enrique le había contado la anécdota y elogiado tanto mi hospitalidad como la belleza de mi baño. A usted le podrá gustar o no Alfredito como cantante, pero lo que no podrá negar es que también se proyectaba como un hombre correcto y elegante. Bueno, así mismo era un amor de persona. Hizo lo suyo, aceptó mi café y al final, no sé, hablábamos como si nos conociéramos de toda la vida. Así que me envalentoné y le mostré mi recuerdo de Almirante. Lo miró conmovido y luego aquel hombre volvió a entrar al baño, escogió personalmente el más pintoresco de los papeles que había utilizado y me lo entregó con una dulzura que me derritió. Mira, todavía me erizo. Y eso que no nos he contado el detalle más tierno, porque Alfredo es un hombre de detalles. Me lo dedicó en una esquinita limpia y puso debajo: ay, que me encapricho, tuyo Alfredo, y la fecha. Para no hacer el cuento largo, durante 40 años he guardado papeles con residuos de famosos. Por un lado, los baños seguían escaseando en la ciudad y particularmente en el Vedado. Abrieron sí los servicios públicos en el Parque del Quijote, pero se trata de un sitio hostil, de limpieza dudosa o al menos irregular y frecuentado, me cuentan, por pervertidos de toda la haya. Por otra parte, cada cliente me recomendaba a sus colegas y fue así que mi baño se puso de moda. Ya no venían solo aquellos que salían apurados del ICRT y eran empujados hasta mis riberas por la adversidad. Hubo muchos que tomaron un taxi o una guagua hasta mi casa para disfrutar de una evacuación con clase y ser conservados en recipientes de cristal. En todo ese tiempo desfilaron por el recinto de losa negra y azul marino las mayores personalidades de nuestra cultura. Edwin Fernández, Luis Alberto García, padre e hijo, Nicolás Guillén, Carlos Ruiz de la Tejera, Eusebio Leal, que él siempre venía caminando, Silvio Rodríguez, Sara González. Incluso en una ocasión Alicia Alonso vomitó aquí. Yo era feliz brindando el servicio. Me sentía bien pagada por el hecho de conservar papeles sanitarios usados por glorias de Cuba. Nunca se me ocurrió cobrarles nada.
Pero ya saben, los tiempos cambiaron y fue una amiga, Elvirita precisamente, quien a la vuelta del milenio me sugirió crear la vacinilla del medio. Le puse así porque yo siempre he adorado la lengua española y en particular a Cervantes. Y en el Quijote aparece más de una vez la palabra vacinilla, que tiene un sonido levemente arcaico, ¿no? Eso fue cuando ya se podía, cuando por toda la ciudad fueron apareciendo restaurantes, habitaciones y apartamentos de alquiler, talleres que ofrecen todo tipo de servicios, etc. Aunque los restaurantes, como dije hace un rato, tienen baños decentes, son todos chicos y desde luego sin el pedigrí de mi establecimiento. Porque la vacinilla del medio no es solo un baño, es un museo. Ahora sí cobro la entrada, y no barata. Pero no tanto porque me plazca vivir en el lujo, como para el mantenimiento y restauración de objetos e instalaciones. El primer trofeo, por ejemplo, aquel de Enrique Almirante, lo conservo en una cámara climatizada, con estricto control del pH. Y me empeñé en colocar tarjas indicando que aquí dejaron su huella figuras internacionales como Gabriel García Márquez, Steven Spielberg y el residente de Calle 13. La vacinilla es rentable y no hay en ello secreto alguno. La verdad es que a la hora de pensar en los negocios, la mayoría de la gente es decepcionantemente imitativa. Existe un buen número de círculos infantiles privados, pero muy pocos hogares de ancianos. Muchas discotecas, más ningún sitio que te cobre solo por disfrutar de media hora de silencio absoluto. Y créanme, todos pagaríamos por 30 minutos de quietud, penumbra y un incienso de sándalo. De acuerdo, quienes abren un restaurante intentarán caracterizarlo dotándolo de una decoración atractiva, platos sofisticados y músicos que amenicen las noches, pero mírese como se mire, seguirá siendo un sitio para comer. ¿Por qué nadie piensa en el otro extremo del proceso digestivo? Otra cosa, el concepto de cultura, de patrimonio, se renueva constantemente. ¿Quién puede decir qué pieza merece ser conservada y cuál no? Los museos dedicados a personalidades históricas atesoran ropa, espejuelos, zapatos de los grandes hombres. En otras palabras, objetos que estuvieron en contacto con la piel, las mucosidades y secreciones de individuos del pasado que serían muy relevantes, pero sudaban y meaban como cualquier hijo de vecino. ¿Quién puede decirme que la mierda de Carpentier o el vómito de Alicia no tendrán un día un valor incalculable? Hay que tener en cuenta que ahí está presente el ADN del personaje histórico. Y si un día necesitamos clonar a un artista, incluso a un político, aunque políticos vienen poco, esa gente de rutina que por demás nunca tiene tiempo ni para pasear. Y esto es todo. Les deseo un feliz recorrido por la vacinilla del medio. Como saben, el precio de entrada al museo no incluye el alquiler de los audífonos con lo que ha escuchado mi introducción, como tampoco el derecho a utilizar las instalaciones sanitarias en caso de urgencia o mera curiosidad. Si usted además quiere que sus desechos pasen a formar parte de la colección permanente, oprime el botón rojo a un costado del inodoro y recibirá una planilla de aplicación gratis. Advertencia, la planilla es para llenarla. Gracias.